le voy a invitar a que abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 10. Estaremos leyendo desde el versículo 23 hasta el versículo 33. Y con la ayuda del Señor queremos estar haciendo una serie que tiene estrecha relación con lo que es el creyente y su conciencia. Del 23, Corintios, Primera de Corintios, capítulo 10, desde el versículo 23 hasta el versículo 33. Corintios está en el Nuevo Testamento, hermano León. Más adelante, más allá. ¿Se acuerda cuando leyó en Mateos? Más allá está, más de Mateo. ¿Qué libro está ahí? A ver. Más todavía, mucho más. Mucho más. Primera de Corintios. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos y Primera de Corintios. No alcanzo a ver de acá. No alcanzo a ver. Es Primera de Corintios 10, desde el 23. Desde ahí en adelante. De ahí hasta ahí. De eso. Muy bien, hermano Mamaro. Dios le bendiga. También que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos que se están conectando, que nos están acompañando a través de Facebook. Que el Señor les bendiga. Amén. Primera de Corintios, capítulo 10, desde el 23 hasta el 33. Amén. 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 Le doy lectura en el nombre del Señor. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Comed de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todos los que os ponga delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa del que os lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro, pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado? ¿Acaso de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Agregué el versículo 1 del capítulo 11. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y bueno, les comentaba que vamos a empezar una pequeña serie con respecto a lo que es la conciencia del creyente. Y este mensaje hoy día estaría siendo la introducción a esta serie. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que en la actualidad muchas veces hay diferentes pensamientos, muchas dudas y muchos cuestionamientos. Y en este tiempo, ¿no es cierto?, en el que estamos, donde cada vez, ¿no es cierto?, las opiniones, la mente, es cada vez más relativo. No, lo absoluto está quedando de lado
y la diversidad, la variedad de opiniones, y a esto agregando un surgimiento de diferentes corrientes de pensamiento, han hecho que los conceptos cada vez sean más subjetivos, más basados en sentimientos, en lo que yo pienso, en lo que yo siento, y en base a eso se está, digamos, centrando lo normal, lo que es más claro. Pero si pensamos, el tener tanta diversidad, el tener tantas opiniones variadas y diversas, de hecho no es malo en sí mismo, sino que en estos tiempos y en asuntos seculares dan cierta ventaja, pero en diferentes temas, no es lo que en lo que incluye valores morales. Por ejemplo, el tener diversidad de opinión en cuanto a un tema científico o filosófico permite una retroalimentación, ¿no es cierto? Poder irnos saciando, ¿no es cierto? Y conociendo más temas. Y por supuesto, saber más. El tener más opiniones, el conocer más, el leer más, el escuchar diferentes opiniones, van, ¿no es cierto?, enriqueciendo nuestro conocimiento, sabiendo más, comprendiendo más. Sin embargo, esta diversidad de opiniones en base a sentimientos, esta opinión subjetiva de tantas cosas, debe de ser administrado con mucho cuidado, con mucho tino, y con mayor razón cuando lo traemos a este ambiente, cuando lo traemos a nuestro entorno como iglesia, como comunidad cristiana, como cuerpo de creyentes, como cuerpo de Cristo. Por eso es preciso que en el marco de esta diversidad que se proclama hoy día, de tanta libertad de conciencia que se levanta, ¿no es cierto?, en las iglesias como una defensa, como un estandarte de conducta, también podemos defender de esta misma manera cuáles son las conductas y cuál es lo que se puede defender tanto en una iglesia. Y muchas veces, mire, con respecto a lo que es la libertad de conciencia, a la defensa de actuar de una manera o de otra, muchas veces surgen varias frases dentro de la iglesia y varias opiniones. Y una de ellas dice, por ejemplo, si la Biblia no dice nada sobre un tema en particular, entonces usa tu conciencia. Si ella no te redarguye, si ella no te está amonestando, esto no es pecado. Y parece que cuando empezamos ya a reducir, ¿no es cierto?, y a encerrar estos debates en base a lo que es la conciencia, la mejor forma es evitarlo muchas veces, porque hay diversidad de pensamiento. Lo que hablábamos recién es lo que yo siento, lo que yo no siento. Pero esto es en base, ¿no es cierto?, a un ambiente secular. Pero cuando lo trasladamos a la iglesia, esto ya deja de ser subjetivo. Y empezamos a hablar de lo que es absoluto y lo que es directo. Y aunque a veces es mejor y es más válido cuando tocamos a temas, ¿no es cierto?, relativos dentro de la iglesia, como situaciones que hemos vivido por mucho tiempo, porque yo creo que cada uno de nosotros que venimos con diferentes trasfondos evangélicos, diferentes iglesias, muchas veces se prohíben diferentes tipos de cosas. Hay muchas iglesias que prohíben, por ejemplo, el tener televisión, o el ir al cine, o el ir a la playa, y un sinnúmero de situaciones, sinnúmero de cosas que traen, ¿no es cierto?, diversidad de opiniones, diversidad de pensamientos, y es válido. No podemos, ¿no es cierto?, cerrar la puerta ante esto, pero encontramos, ¿no es cierto?, que la realidad de personas que se equivocan y que en base a su sentir, el decir, por ejemplo, yo siento esto, yo siento actuar así, yo siento ser de esta manera, no es lo que la Biblia nos manda a vivir, no es lo que nos manda a actuar. Y de hecho, leíamos recién, conforme a la palabra del Señor, ¿no es cierto?, lo que va hablando, y va dando luces de lo que es la conciencia, para poder ir juzgando algo como bueno o algo malo, ya sea porque no tienen en cuenta la conciencia de otro. Yo puedo, ¿no es cierto?, pensar que tener televisión para mí no es malo, ¿no es cierto?, pero a lo mejor para otra persona sí es malo. A lo mejor para otra persona
que es atacada por el pecado sexual, la lujuria, y ve un comercial de cierta mujer sin ropa, con poca ropa, para él va a ser pecado y va a ser, ¿no es cierto?, va a ser motivo de caer, quizá para su conciencia, ¿no es cierto?, le va a llamar de cierta manera, de cierta forma. Ya sea porque no tienen en cuenta, ¿no es cierto?, la conciencia de otro, porque su conducta no es más que un serio problema de pecado en el corazón. O sea, claramente nuestra conducta y nuestra manera de actuar en base a ciertos temas que no son puntualmente tocados en las Sagradas Escrituras van basados en nuestra libertad de conciencia, en base a lo que el Señor ha dado a nuestras vidas. Quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, un hombre puede estar en absolutamente lo correcto, el mismo tema que le decía yo, de ir a la playa o no ir a la playa. Y es un asunto de conciencia, ¿no es cierto? Yo puedo decidir ir a la playa, ir a un río. A mí me gusta ir a la playa, me gusta ir al río. Cuando tengo la posibilidad de ir, yo voy. Y si puedo quedarme a acampar en algún lado, lo voy a hacer. Aunque yo prefiero la piscina antes que más el río. Es decisión de cada uno, ¿no es cierto? Pero si un hombre, en un aspecto específico, ¿no es cierto?, y llevándolo a que la Biblia no especifica, dice no ir a la playa, o si, ¿no es cierto?, no trata este tema puntualmente. Pero si este hombre que quiere ir a la playa y su conciencia le dice que él puede ir a la playa, pero lucha en su interior con el pecado, con la carnalidad, con el adulterio si es casado, con la fornicación si es soltero, y el uso de su libre conciencia no es más que un pretexto para alimentar su pecado, yendo a la playa y mirando mujeres con poca ropa, ¿no es cierto? Y si una mujer mirando hombres con poca ropa. Se da a entender, ¿no es cierto?, más o menos claro a dónde vamos entrando con el asunto de la conciencia. En muchos casos, cuando esto va ocurriendo, va dando luces directamente de que sea un creyente maduro o es un creyente nuevo, joven, digamos así, recién converso. Y esto lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, a través de esta serie que estamos estudiando, y podemos ir viendo lo que la libertad de conciencia y en que la manera de la libertad de conciencia no debe ser usada de forma indiscriminada, ni tampoco debe usarse sin tener en cuenta nuestra propia naturaleza caída, y menos la del otro. Yo no me puedo aprovechar de esto, ¿me entiendes? Si, por ejemplo, voy a ir a otro ejemplo. Supongamos que antes que Cristo transformara mi vida, antes que Cristo me cambiara, yo era bueno para el trago, yo era alcohólico, y el Señor me cambió, el Señor me transformó, ¿no es cierto? La Biblia nos dice si puedo tomar vino o no puedo tomar vino, si puedo tomar cerveza o no puedo tomar cerveza. Yo como la Biblia no dicta leyes con respecto a esto, y yo traigo mi pasado de alcohólico, yo no me voy a poder tomar una cerveza si la Biblia no me dice que no la tome, ¿no es cierto? Porque mi conciencia tiene que capacitarme de tal punto a decirme, no, yo tenía este pecado, mi corazón traía esta maldad arraigada. Si yo voy a tomar, voy a volver a caer en lo mismo. ¿Se da cuenta? Y la libertad de conciencia en aquel punto no va a ser una libertad de conciencia, sino que voy a estar alimentando aquello que está en mi corazón, que era mi pecado, y voy a estar alimentando de esta forma. Es por eso, amados hermanos, que debemos ir dándonos cuenta y avanzando en lo que es, ¿no es cierto?, la libertad de conciencia, ir creciendo como creyente, tanto en estos asuntos cotidianos. Y saben que esto muchas veces deja de ser esencial, y ese es el problema, porque la gente lo mira como cosas que no son esenciales, pero son temas esenciales. ¿Cómo yo trato ciertas actitudes? Por ejemplo, ahora viene la Navidad, ¿no es cierto? Ya estamos en octubre, viene la Navidad. ¿Es permitido para un cristiano que tenga adornada su casa para la Navidad? ¿Un cristiano puede poner un arbolito de Pascua? ¿No es cierto? No dice la Biblia, ¿no es cierto? Son cosas que se especulan dentro de las conductas. Hay iglesias, ¿no es cierto?, muy demasiado legalistas que caen en este tipo de juicios, y en
enjuician estas cosas y las enmarcan. Pero que el Señor, por eso, en base a esto, que nuestra conciencia pueda ir siendo moldeada, nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos y podamos ir comprendiendo cuál es nuestra conducta, dónde estamos puestos, cómo vamos a ir caminando, ¿no es cierto?, en este camino, ¿no es cierto?, que muchas veces es difícil y que por falta de información, por muchas veces porque nuestra conciencia no es bien informada, pecamos y caemos en juicio y condenamos porque nuestra conciencia no es bien informada. Por eso, amados hermanos, debemos ir paso a paso en este estudio y lo principal es que podamos ir definiendo términos, ir comprendiendo, ¿no es cierto?, qué son, ¿no es cierto?, los términos que estamos ocupando. Primeramente, ¿qué podríamos definir como lo que es la conciencia? Y encontré una definición y decía: la conciencia es definida normalmente como el conocimiento interno de lo bueno y lo malo, y o la capacidad de juzgar sobre ello. Podríamos decir que la conciencia funciona como una especie de tribunal interno que emite un juicio sobre nuestras acciones. La conciencia usa la información que tiene sobre la bondad o sobre la maldad que algo produce para indicarnos acerca de una decisión o la consecuencia de ella. Dios nos ha diseñado de tal manera que aún en nuestro estado natural más elemental, nuestra conciencia está informada acerca de las cosas buenas y malas, incluso si no hemos sido informados externamente al respecto. Y la razón es que Dios ha escrito esa información en nosotros. Y a lo mejor usted me va a decir, ¿cómo Dios puede de tal manera en un impío haber puesto esta información? Si vamos a la palabra del Señor en el libro de Génesis, cuando, ¿no es cierto?, Caín mata a Abel, las leyes, los 10 mandamientos aún no estaban dados, ¿no es cierto? No estaban dados porque las leyes fueron dadas después a Moisés. Por lo tanto, ¿qué ocurre en Caín, ¿no es cierto?, cuando él mata a su hermano? ¿Qué ocurre en Caín, en su mente, cuando Dios le habla? Se produce, ¿no es cierto?, una revolución en su mente, en su comprensión, y cómo se dictamina en aquel momento que lo que él hizo era malo. Porque Dios ya había puesto en el hombre la conciencia. Estas leyes, si bien no estaban escritas, pero ya en la mente del hombre ya estaban dictaminadas y escritas. De hecho, si usted piensa, yo creo que, no la he estudiado toda porque es difícil, pero en todos los países yo me imagino que la muerte tiene pena, tiene un castigo, tiene una sanción. Lo mismo que el robo, lo mismo que el asesinar, ¿no es cierto? Estas son penas, ¿no es cierto? O son conductas de los hombres que son sentenciadas, que son enjuiciadas. Y es porque en la naturaleza del hombre ya la conciencia viene, ¿no es cierto?, con esta información ingresada. Sabemos que es malo, sin tener el conocimiento de la ley. Sabemos que el matar es malo. Sabemos, ¿no es cierto?, que el robar es malo. Porque en nuestra conciencia está adquirido, está ingresado. Y en Romanos, capítulo 2, versículo 12, mire, dice: pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son oidores, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. ¿Se da cuenta? Porque mire, cada uno de nosotros seremos juzgados por el conocimiento que hay en nuestra mente, la comprensión de nuestra ley. Un hombre no puede conocer la ley al respecto de no matar, lo que le estaba diciendo recién, incluso puede no aceptar la ley, pero aún así su conciencia le informa que esto está malo. Otra cosa es cuando este hombre ha matado tanto que ya no tiene acusación alguna, su conciencia ya no cumple su función porque ha sido cauterizada. ¿Se da cuenta? Y esto lo podemos ver. Conversábamos, ¿no es cierto?, en la clase de escuela bíblica, lo que era, ¿no es cierto?, el pecado, el germen del pecado, la corrupción radical en el hombre.
y cómo viene avanzando eso en la vida del hombre. Y amado hermano, nosotros hemos podido ver en la historia mundial cuántos hombres han hecho matanzas, ¿no es cierto?, sin tener ningún remordimiento, sin tener ninguna causa. Incluso relatan, yo estuve investigando y habían algunos violadores en serie, conocidos por sus conductas, que incluso ellos en sus teléfonos guardaban grabaciones de las violaciones que ellos hacían. Imagínense hasta dónde llega el punto de la maldad en la mente, esta conciencia dormida, cauterizada en aquellos hombres, que en ellos no hay una sentencia, no hay una campanada de alerta diciéndole esto que estás haciendo está malo. Por eso, amado hermano, debido a estas conductas, podemos darnos cuenta que la conciencia en el hombre es una herramienta dada por Dios, con el fin de que podamos controlar, de que podamos refrenar nuestras conductas, tanto malas como buenas. Porque claramente cuando hacemos una actitud, una acción buena, ¿no es cierto?, nuestra conciencia nos respalda en nuestra actividad. Pero así también, cuando actuamos de forma de mala manera, cuando realizamos, ¿no es cierto?, una actividad que no corresponde, o caemos en pecado, que la Biblia, ¿no es cierto?, muchas gracias, hermano. Cuando caemos en una actividad no detallada, una acción, un pecado que no está explícito en la Sagrada Escritura, nuestra conciencia, ¿no es cierto?, nos acusa y nos relata. Ese es el espacio en el cual Dios actúa con la gracia común, lo que conversábamos en la mañana, ¿no es cierto? Esto es lo que actúa en el hombre para poder refrenar la maldad, para poder refrenar el pecado, para poder refrenar, ¿no es cierto?, la conducta en esta humanidad caída. Pero también para poder regular las acciones pecaminosas en cada creyente. Y la calidad de que Dios puso conciencia en todos los hombres, pero mire, también podemos ver una de las funciones que yo digo que la conciencia actúa de forma tan clara en nuestras vidas, y fue algo tan hermoso dado por Dios a nosotros, que como de una manera nos puede acusar inmediatamente, ¿no es cierto? No es que pase un lapso de tiempo, ¿no es cierto?, o pasen, no sé, un día, 2 días, 3 días, pero cuando nosotros actuamos de mala manera, la conciencia es el tiro, ¿no es cierto? Y no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces yo he tratado incluso hasta de justificarme con mi conciencia. Cuando mi conciencia me ha estado hablando de algo malo, yo empiezo a hablarle a mi conciencia. No, si está bien lo que hice. Aparte que yo tenía que hacer esto, y nos empezamos a justificar, y no estamos hablando con nadie, sino que estamos hablando directamente con nuestra conciencia. Y es porque ella nos defiende o nos acusa, dependiendo del caso. O sea, si la conciencia la presentamos, ¿no es cierto?, si la conciencia la presentamos, ¿no es cierto?, como una parte fiscal o una de las partes dentro de un juicio, muchas veces actúa como un abogado defensor o actúa como un fiscal, ¿no es cierto?, un acusador, pero también funciona y actúa como el juez, porque cuando actuamos mal, ¿no es cierto?, nos está avisando, está mal esto que estás haciendo, tu conducta no está correcta. Pero cuando lo está haciendo bien, también nos defiende y también nos dice que lo que estamos haciendo está bien. Y así mismo, amado hermano, cuando ya hemos actuado de mala manera, también nos da la sentencia que puede venir en base a una actuación no correspondiente, cuando actuamos de mala manera. Y está bien, Dios nos defiende, ¿no es cierto?, y nos ha dado esta posibilidad de poder tener este respaldo de lo que es la conciencia como un representante suyo en nuestro interior. Y
si vamos a la historia, ¿no es cierto?, de la iglesia, los puritanos, los primeros cristianos, llamaban y nombraban a la conciencia como el alguacil de Dios. Era como aquel hombre que estaba en el pueblo, ¿no es cierto? Por lo general se ven las películas de vaqueros, ¿no es cierto? Ese que andaba con la estrella puesta, la pistola, ¿no es cierto?, ahí a vista, y se paseaba, ¿no es cierto?, a caballo, iba dándose vueltas por la ciudad, por las calles, verificando y revisando, ¿no es cierto?, cómo eran las conductas de la ciudadanía, del pueblo. Y asimismo la conciencia dentro de nosotros también viene a ser como un algo así, porque también nos controla, también nos encasilla. También hay otros creyentes, otros puritanos que le llamaban el espejo del alma, ya que ahí podemos ver verdaderamente lo que hay dentro. Como lo hablábamos, ¿no es cierto?, que somos tentados de las concupiscencias de nuestro corazón, de lo que hay en nuestro corazón, en lo más profundo. Muchas veces actuamos, y eso mismo es lo que nos marca, es lo que nos hace avanzar, es lo que nos hace, ¿no es cierto?, ir caminando paso a paso. Y es en base a esto, en cómo podemos ir evaluando nuestra conducta ya en el caminar como creyentes, en base a cómo vamos avanzando, en base a estos mismos puntos que yo le acababa de tocar. Si el cristiano puede ir al cine, si está bien colocar árbol de Navidad, si está bien tomar vino o no tomar vino, si está bien que el cristiano puede fumar o no puede fumar. Y son muchas preguntas que en una conciencia no informada son bombardeados de tantas preguntas. Porque como la Biblia nos habla, ¿no es cierto?, al respecto de estas cosas, cómo debemos actuar, cómo debemos conducirnos. Sin embargo, podemos darnos cuenta que a medida que nuestra vida como creyente va creciendo, va avanzando, la conciencia también debe ir creciendo. A medida que vamos avanzando, a medida que vamos creciendo, nuestra conciencia debe ir siendo informada, debe ir siendo capacitada. Nuestra conciencia no se puede quedar estancada de una manera estática, sin crecer. Debe ser alimentada, debe ser informada. Y amado hermano, mire, para ir cerrando lo que es esta parte de la conciencia, lo que ocurre con la conciencia en la actualidad y cuando nos trae, ¿no es cierto?, y nos pone ahí en la silla del acusado, nuestra conciencia es como que nos llevara al día del juicio. Y podemos entender, ¿no es cierto?, qué va a pasar con respecto a eso que hicimos, a eso que dijimos, a cómo actuamos. Por eso, amado hermano, nuestra conciencia tiene que ser escuchada. Tiene que ser escuchada. Pero también a medida que vamos avanzando, a medida que vamos creciendo, nuestra conciencia, amado hermano, a medida que es informada, nos va a ir dando un veredicto correcto en base a lo que piensa Dios y en base a lo que no piensa Dios. Y si empezamos a meditar en la lectura, ¿no es cierto?, en lo que teníamos, como la Sagrada Escritura hoy día, ha ido tocando un tema puntual en ella. Y quiero resaltar esto para que nuestra mente ya pueda ir alineándose y pueda ir siendo informada de a poco. Dice el versículo 27, dice: si algún incrédulo os invita y quiere ir, comed de todo lo que os ponga delante, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero si alguien os dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa del que os lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado? A causa de aquello por lo cual doy gracias. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni al griego, ni a la iglesia de Dios. Y aquí, amado hermano, ya la palabra del Señor con respecto a la conciencia ya nos va encerrando, ¿no es cierto? Y nuestra mente ya debe ir informándose. Mire, aquí va hablando
cuál es el propósito y cuál debe ser el motor de actuar o de juzgar o de afirmar, ¿no es cierto?, o de acusar el de nuestra conciencia. Dice, y todo, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. O sea, todo nuestro actuar, toda nuestra conducta, toda nuestra forma de conducirnos por estos asuntos que no son dictaminados explícitamente en la Sagrada Escritura, tiene que ser todo para glorificar a Dios. Nuestro actuar debe ser en base a estos parámetros. Amado hermano, y mire, el versículo 29, perdón, el 30 dice, si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? O sea, hablando directamente a cuando uno es agradecido de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Aquí ya nuestra mente debe ir, ¿no es cierto?, ya involucrándose en la palabra de Dios, ¿no es cierto?, y comparándolo con lo que recién analizábamos de la conciencia. Mi conciencia, ¿no es cierto?, aquella que me acusa, aquella que ¿no es cierto?, da un dictamen en base a mis conductas, a mi forma de conducirme, por aquellas cosas que Dios nos ha dictado como una ley moral, debe ser todo para dar la gloria a Dios. Y debe ser causa por lo cual yo debo agradecer a Dios. ¿A qué quiero decir con esto? Si yo voy a colocar, ¿no es cierto?, un árbol de Navidad y voy a celebrar la Navidad con hartas luces, con todos los implementos, todos los accesorios, ¿no es cierto?, que esto conlleva, ¿qué va a llevarme qué motivo a mí me lleva para celebrar eso? Y lo hablábamos delante, ¿no es cierto? Muchas veces cuando uno celebra esta fiesta solamente es un consumismo, ¿o no? Solamente el comprar regalos, el qué vamos a hacer, el gastar dinero, ¿no es cierto? Y todo esto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo esta fiesta la centro y la ubico directamente en agradecer a Dios por haber enviado a su hijo a nacer a esta tierra? Ya estoy dando gracias a Dios por esta celebración y yo no lo estoy viendo como una celebración vana, terrena, y en mi conciencia tengo la libertad de poder celebrar. Ahora, si mi celebración es endeudarme y afligirme, ay, no he comprado ningún regalo para los niños, ¿qué voy a hacer? Y no he comprado, mi vecina tiene el árbol más grande de todo acá. ¿Se da cuenta? Si estas actitudes empiezan a motivar mi actuar, yo no puedo dar gracias a Dios por este pensamiento. Y ya mi conducta, ¿no es cierto?, está dando luces de cuál es mi conciencia. ¿Qué está haciendo mi conducta? ¿No es cierto? ¿Son conductas lícitas o no lícitas? En puntos, ¿no es cierto?, que la Biblia no ha dictaminado una ley moral. Y asimismo, este mismo ejemplo lo podemos llevar a un sinfín de vidas cotidianas. Claro, hay personas, ¿no es cierto?, que no pueden ir al cine, ¿no es cierto? Y conversábamos recién un asunto de inmoralidad o de pensamiento, ¿no es cierto?, que su pecado, del cual Dios lo libró en un momento, ¿no es cierto?, va a estar expuesto a caer, a volver, ¿no es cierto?, a aquellas conductas pasadas. Es mejor que no lo haga. Es mejor que su conciencia, ¿no es cierto?, sea informada y tenga la capacidad de abstenerse de aquellas conductas para que pueda avanzar, para que pueda caminar, ¿no es cierto?, conforme a lo que Dios quiere. Y sabe que en aquel momento vamos a poder empezar a agradecer a Dios. Y nuestro actuar, quizás aquí, ¿no es cierto?, lo centra en la conducta que tenían los corintios, porque los corintios tenían un problema con respecto a las carnes, ¿no es cierto? Aquí este comía carne, este otro comía legumbre. Los más fuertes tenían la capacidad de decir, no, los fuertes de conciencia, ¿no es cierto?, tenían la capacidad de decir, yo puedo comer carne, porque para mí la carne que sacrificaron a los ídolos es carne, ¿no? Es lo que Dios dio para alimentarme. Yo puedo comer. En cambio, el de conciencia más débil, el que le traía, ¿no es cierto?, a su mente, porque ellos decían, si yo como esa carne que fue sacrificada a los ídolos, es como que mi mente nuevamente está sacrificando y yo me hago parte de aquel sacrificio. Para aquello era mejor que no comieran y se abstuvieran de comer. Por eso, ¿no es cierto?, Pablo está haciendo este contexto y dice, por eso, entonces ya,
sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, el que tenía la conciencia fuerte y sabía que él al comer carne no estaba sacrificando, ¿no es cierto?, haciendo un sacrificio a los ídolos, sino que estaba disfrutando de la bendición del alimento de Dios, que lo hiciera. Pero asimismo el débil, que para él era un sacrificio a los ídolos, que no lo hiciera. Que cada uno en su conciencia pudiera actuar libremente en base a su libertad de conciencia. Dice, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Mire, incluso hasta el hermano débil, que se abstenía porque pensaba que era sacrificio a los ídolos y él pensaba que se hacía parte de los sacrificios al comer esa carne, él se estaba absteniendo de eso por la gloria de Dios. Él no quería, porque su conciencia lo acusaba de sacrificar a los ídolos. En aquel momento él participaba de adorar a Dios, porque él no quería sacrificar esa carne a los ídolos. O sea, los dos en su conciencia estaban, ¿no es cierto?, actuando de forma correcta. Tanto el que comía y disfrutaba de su libertad, como aquel que se abstenía porque quería adorar a Dios de forma grata. Por eso, amados hermanos, todo, dice la palabra del Señor. Y partíamos diciendo, ¿no es cierto?, esta lectura en 1 Corintios 10:23 dice, todo es lícito. Aquí esta versión dice, pero no todo es de provecho. La Reina Valera dice, pero no todo me conviene. Y eso, amados hermanos, tiene que ser para nosotros claro, muy claro. Mire, y esto para nosotros, tanto Pablo lo da a entender de esta manera, tanto para nosotros como para los hermanos fuertes y para los hermanos débiles, que tienen la capacidad de poder distinguir, ¿no es cierto?, las cosas que pueden hacer y las cosas que no pueden hacer, o que le afectan y que no afectan. Cada una de estas cosas tenemos también que tener el discernimiento y la claridad de que Dios nos ha dado la conciencia para llamar nuestra atención, para despertarnos, para poder hacer, ¿no es cierto?, una comprensión clara de cómo debemos conducirnos y de cómo debemos actuar. Por lo tanto, amados hermanos, miren, nuestra conciencia debe de ser bien informada. Nuestra conciencia debe ser bien informada. Y en la lectura, ¿no es cierto?, teníamos que desde el versículo 23 al versículo 27 va dando a entender esto. Dice, todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. La versión Reina Valera dice, y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que os ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Así que miren, aquí el Señor va dando luces claras y en estos primeros versículos va destacando las mentes de los hermanos fuertes. Estas mentes, estas conciencias que son informadas, que han estado claros, ¿no es cierto? Y que podemos definir, ¿no es cierto?, en este párrafo como una conciencia madura de un creyente que ya ha crecido, que conoce qué puede y qué no puede hacer. Es la conciencia de un creyente maduro que conoce las leyes, los estatutos de Dios. Es decir, la mente, la conciencia de este creyente es la conciencia de un hombre que ya sabe aprobar, distinguir, desaprobar, abstenerse, avanzar. Y en ciertas situaciones, ¿no es cierto?, se distingue de esta forma con aquel creyente que es inmaduro, o que Pablo, ¿no es cierto?, en Romanos capítulo 14 lo define como el hermano débil, al cual, ¿no es cierto?, tiene estos conflictos. Amado hermano, y cuando vamos, ¿no es cierto?, y apelamos a lo que es la libertad de conciencia, como lo dijimos al principio, hay algunas de estas cosas que no están claras en las Escrituras, o que no se mencionan como buena o mala, que se puede hacer o no se puede hacer, y en ese caso es válido que acudamos, ¿no es cierto?, a nuestra conciencia. Necesitamos ir, necesitamos que ella, ¿no es cierto?, nos dé luces, nos diga, ¿no es cierto?, si es, ¿no es cierto?, aceptable o no es aceptable.
Pero sin embargo debemos tener, ¿no es cierto?, ser conscientes que nuestra conciencia debe ser informada, debe estar claramente informada con respecto a la situación que vamos a realizar. Y de esta manera, al estar informados, al tener un conocimiento claro, completo de la situación, de la actividad, de la actitud, de la conducta, de lo que vamos a hacer, sea cual sea, debemos tener un conocimiento claro. Debemos saber cómo fue, por qué se hizo, ¿me entiendes? O sea, no solamente debemos actuar en base a nuestra conciencia, en base a nuestros caprichos, en base a nuestros placeres, en base a lo que yo quiero, porque lo veíamos en la escuela, ¿no es cierto?, que nuestro corazón, ¿no es cierto?, y nuestros deseos muchas veces nos hacen caer porque somos seducidos de nuestros propios pecados, de lo que hay en nuestro corazón interior, y si nosotros nos dejamos guiar por este relativismo, ¿no es cierto?, y por estas opiniones subjetivas, nosotros vamos a caer porque nuestro corazón es engañoso y nuestro sentir no es el correcto ante Dios. Por eso, amados hermanos, nuestra conducta como creyente debe ser clara, debe ser, ¿no es cierto?, objetiva, absoluta, para poder agradar, para poder, ¿no es cierto?, dar gracias a Dios y para que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. Mire, dice, un creyente puede decir que la Biblia no dice nada con respecto de no fumar. Y eso es obvio, pero si su conciencia está bien informada, él sabrá que la Biblia nos manda a cuidar del templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Su conciencia también debe estar informada al respecto del carácter moral de tal situación, que fumar está asociado a prácticas que no glorifican a Dios. Por lo tanto, no es suficiente solo usar nuestra libertad de conciencia, sino asegurarme que ella esté correctamente informada al respecto. ¿Se entiende, verdad? ¿Cómo debe ser nuestra conducta, ¿no es cierto?, en base a lo que la conciencia nos diga qué es correcto y qué no es correcto. Pero si nuestra conciencia está mal informada, si nuestra conciencia se ha informado en El Observador o en La Cuarta, ¿no es cierto?, o en cualquier red social, nuestra conciencia no va a estar bien informada. Solamente a menos que sea informada a través de la palabra de Dios y a la luz del Espíritu Santo que podamos ser dirigidos. Y la otra, ¿no es cierto?, hablábamos de esta como conciencia de los hermanos fuertes, o una conciencia informada, y la otra es la conciencia del hermano débil. Y en el capítulo 14 le comentaba recién de Romanos, que vamos a ir estudiando, ¿no es cierto?, en otro mensaje. Es una obra maestra de lo que Pablo, ¿no es cierto?, da a entender con respecto a las mentes, a las conciencias débiles, en base a lo que es el tema de la libertad de conciencia. Y Pablo, ¿no es cierto?, va a esta situación hablando directamente a esta situación en particular que ocurría con los hermanos que le comentaba recién con respecto al comer carne y al comer legumbres. Y se provocaba esta disputa entre ellos. Y mire, y desde el versículo 28 hasta el versículo 29 dice: pero si alguien nos dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa del que os lo dijo, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no de vuestra conciencia, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? ¿Se da cuenta? Mire, haciendo alusión directamente a la invitación que tenía el hermano, ¿no es cierto?, de conciencia informada, era invitado, ¿no es cierto?, a comer a la casa de un hermano débil. Y en la mesa le ponían de todo, carne, legumbres, de todo. Y Pablo le dice, come de todo lo que haya. De todo, no hay ningún problema. Pero si alguno de los que está en la mesa viene y le dice, ¿sabes que esa carne que está ahí, ese animal, fue sacrificado a los ídolos? Por aquel que se lo dijo, ese hombre no debe comer. Porque aquel que se lo dijo es de mente débil. ¿Me entiende? Una mente no informada. Una mente de un creyente inmaduro, el cual le va a traer tropiezo
al ver al creyente maduro, al creyente antiguo, o a ese hermano que ya tiene quizá un cargo, una responsabilidad en la iglesia, al verlo comer de esa carne que fue sacrificada a ídolo, ese hermano débil quizá va a caer, va a murmurar, va a caer, ¿no es cierto?, quizá en pecado, y a lo mejor incluso se va a sentir motivado a comer la carne, aquel hermano débil. Pero ¿sabe qué? No lo va a hacer con una libertad de conciencia, sino que ¿sabe cómo lo va a hacer? Va a comer y va a decir, voy a comer porque el hermano comió. Aunque él esté comiendo y va a decir, oye, pero esta carne estaba sacrificada a ídolo. Su conciencia le va a seguir acusando, pero él va a seguir estando esclavizado por una mente no informada. ¿Se da cuenta? Y él no va a estar con libertad porque él va a estar en su mente con este conflicto. Por eso él dice, por motivos de aquel que os dijo, no comáis, para que no seáis tropiezos. Y mire, y hay una frase reiterativa en esta lectura, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. ¿Qué da a entender esto, amado hermano, tan reiterativo? Que todo lo que el Señor nos ha dado, tanto nuestra conciencia, que nos da la libertad de poder comer esto que Pablo le decía, coman, no hay problema, pero que el que es débil no come, ¿no es cierto? Dice, del Señor es la tierra y su plenitud, la conciencia también es del Señor, y Él es el Señor de la conciencia. ¿Por qué tengo que yo abstenerme? Es para poder glorificar a Dios, ¿no es cierto? Y si yo voy a comer y voy a dar gracias al Señor por esa carne que estaban comiendo, también es para glorificar al Señor. Y esto, amado hermano, ya es lo que va a ir marcando nuestras conductas, nuestro accionar, nuestro caminar en la vida creyente, en la vida del cristiano. ¿Qué es lo que nos motiva a dictaminar una actitud, a actuar de alguna forma? ¿Qué es lo que verdaderamente nos está marcando? ¿Yo quiero glorificar a Dios en todo mi actuar? ¿O yo creo que al abstenerme de ciertas cosas me estoy ganando algo? Amado hermano, nosotros con nuestro actuar, con nuestros méritos, con nuestras conductas, no vamos a obtener ningún bien de Dios, sino que todo lo que hemos alcanzado ha sido alcanzado de pura gracia. Nosotros si hemos sido alcanzados por la salvación, si hemos sido perdonados, si hemos sido regenerados, no es porque nos abstengamos o porque caminemos de alguna forma, nos vistamos, hagamos algo, sino que porque por la obra gloriosa de Cristo hemos sido alcanzados por esta salvación. Pero estos asuntos triviales, estas conductas, ¿no es cierto?, que la Biblia no es específica en decirlo, debe ser nuestra conciencia en base a una información correcta, basada en la Sagrada Escritura y guiados por el Espíritu Santo. De esta manera, amado hermano, nuestra conciencia va a ir avanzando, nuestra conducta como creyente va a ir creciendo y en todo vamos a poder glorificar a Dios. Ahora, no debemos tampoco quedarnos con una mente débil, con una conciencia débil y abstenernos de todo porque yo no creo esto, yo creo que esto es malo, sino que nos manda Pablo a que podamos informarnos, a que podamos ir avanzando. Aquel que tiene conciencia débil, que se informe. Por eso dice, conciencia informada es la de un creyente maduro. Y una conciencia débil es de aquel que no ha sido una conciencia informada. O sea, mi conciencia, mi conocimiento en base a los temas, ¿no es cierto?, que no son esenciales bíblicamente, pero que sí son trascendentales dentro de nuestras conductas como comunidad cristiana, tienen que ser bien informadas. Tiene que ser bien informada. Mi mente, mi conciencia débil, tiene que ser bien informada de cómo quiero yo actuar, de cómo yo debo conducirme, de cómo yo debo vivir. Y de esta manera, amado hermano, nosotros vamos a ir avanzando y todo lo que hagamos, nuestras conductas, nuestra manera de vivir, si nosotros vamos a ir a la playa, si nosotros vamos a ir a disfrutar de un día en familia de campo, vamos a poder agradecer al Señor por la belleza que hemos tenido, porque nos ha dado, ¿no es cierto?, un día hermoso de poder compartir. Amado hermano, por eso les invito a que en este primer día, ¿no es cierto?, que hemos tenido de este tema del creyente y su conciencia, podamos ir informándonos, podamos ir creyendo en que la palabra del Señor y su Espíritu Santo nos va a dirigir a poder ir creciendo y poder ir avanzando hasta llegar, ¿no es cierto?, a ser creyentes maduros.
para que no seamos tropiezos, dice Pablo en este capítulo. Dice, no seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Por eso, amados hermanos, les animo en esta hora, les invito a que primeramente podamos analizarnos. Primeramente esta palabra es para que nuestra conciencia sea puesta en balanza ahora. Y de una forma imparcial, yo tengo que poner en balanza. ¿Tengo mi conciencia bien informada? Pues yo soy débil. Mi conciencia es débil. Yo pienso que esto está bien, yo pienso que esto está mal. ¿Por qué pienso que esto está bien? ¿Me he informado creyendo o yo lo estoy haciendo porque el de allá lo hace, porque el de allá al frente lo hizo, porque este se condujo de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso, vamos a ver, esta palabra es importante para que podamos nosotros analizar nuestra conciencia y podamos ir creciendo y podamos ir avanzando como creyentes, como hijos de Dios, que queremos poder agradar, que podamos querer adorar y glorificar a este Dios bendito y glorioso. Y para que muchos, al vernos, no se escandalicen de los cristianos, sino que puedan también glorificar a Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Y gracias al Señor por este tiempo, gracias al Señor por esta su palabra, ¿no es cierto? Por este tema el cual hemos empezado a tratar en esta hora. Y que todo sea, ¿no es cierto?, para la gloria del Señor, para que todos, ¿no es cierto?, podamos honrar al Señor en todo.